Muy buenos días. Continuamos con la serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, basado en los Evangelios, y hoy veremos la lección número 144, la cual tiene como objetivo saber que siempre hay evidencia de la fe salvadora en la vida del creyente. Vamos a ver la historia de dos hombres que siguieron al Señor Jesucristo y pusieron su fe en Él. Y gracias a esto su vida fue cambiada drásticamente. Pero antes vamos a orar, antes de iniciar vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Señor, alabamos tu nombre. En esta mañana queremos venir a ti, Señor, para que nos muestres tu palabra, lo que tú dejaste revelado a la humanidad, lo que tú escribiste por obra del Espíritu Santo. Y queremos, Señor, que en este tiempo nos bendigas, que sea un tiempo de bendición para todos los que estamos participando en este estudio, y que lo que veamos hoy, Señor, llegue hasta nuestros corazones y que sea tu palabra la que nos guíe y la que rija nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, pedimos tu bendición en Cristo. Amén. Vamos a iniciar leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y leamos versículos 35 al 43. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. En este relato del ciego que pide que el Señor Jesucristo le dé la vista, que tenga compasión de él, también lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y ahí encontramos que este ciego lleva por nombre Bartimeo. ¿Y qué hizo Bartimeo cuando escuchó que pasaba el Señor Jesucristo? Él no podía ver y escuchó. ¿Y qué hizo? Pues comenzó a gritar. Él gritaba tan fuerte y le decía al Señor Jesús, le decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que estaban ahí lo reprendían, ¿verdad? Dice el versículo 39 que lo reprendían para que se callara, pero él todavía se puso a gritar más fuerte y volvía a decir, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué creen que este hombre gritó? Bueno, este hombre que estaba ciego quería llamar la atención del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo iba pasando y este hombre ciego solamente escuchaba que el Señor Jesucristo venía, la gente le decía, pero por su condición de ceguera él no podía ver dónde se encontraba el Señor Jesucristo. También sabemos que el Señor Jesucristo durante su ministerio, él ya aquí se encontraba en la etapa final, él ya iba a ir a Jerusalén, donde pues iba a ser aprehendido y muerto. Pero durante su ministerio él ya había hecho muchos milagros, había resucitado a personas. Vimos el milagro, recientemente lo vimos, el milagro de Lázaro cuando lo levanta de la tumba, y muchos milagros más que hizo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la fama del Señor Jesucristo era muy grande, la gente le seguía y seguramente este ciego lo sabía. Por lo tanto, era una ocasión única, era una buena oportunidad para pedir al Señor Jesucristo que tuviera misericordia, que tuviera compasión de él
y pudiera este hombre ciego recibir la vista. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué nos dice? Vamos a ver, así como este hombre ciego que buscó a Jesús, ¿qué debemos hacer nosotros? Nos dice Jeremías 29:13, dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que no es indiferente al llamado de este hombre ciego, y cuando le busca, dice Jeremías 29, cuando buscamos a Dios, dice, me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El Señor quiere que lo busquemos de una forma genuina, que lo busquemos de una forma verdadera y no como lo hace el mundo, que solamente dicen que creen, pero no ponen su fe en el Señor Jesucristo y no lo buscan de corazón. Y el Señor promete que le encontraremos cuando le busquemos de corazón. Y 2 Corintios 6:2 nos dice cuándo debemos buscar a Dios. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? El día de salvación es hoy, ¿verdad? Tristemente, recordemos que el ser humano, a causa de el pecado, de la caída de Adán, hemos heredado desde Adán hasta el día de hoy, la humanidad ha heredado una vida pecaminosa y tristemente no podemos hacer las cosas que agradan a Dios. Dios es santo y para nosotros poder estar en su presencia debemos también ser santos, ser perfectos. Pero tristemente no lo hemos podido lograr porque también dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Tú y yo hemos pecado, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, debemos buscar al Señor, debemos buscar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y Él nos va a escuchar. También lo vimos en Jeremías, cuando le busquemos de todo corazón. Por lo tanto, debemos buscarle. ¿Y cuándo debe ser eso? El día de hoy. No sabemos si el día de mañana despertemos. Puede ser que el día de mañana pues ya Dios nos llame, muramos y no tengamos oportunidad de acudir a nuestro Salvador de todo corazón. Dice Hebreos 9:27, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Es mentira que cuando una persona muere, a través de rezos de sus familiares, a través pues misas o eventos religiosos, estos hombres podrán orar, estos familiares podrán orar por su familiar, interceder por él para que salga del infierno y vaya al cielo. Eso es mentira. Por eso debemos buscar a Dios hoy. Hoy es el día de salvación, porque no sabemos qué va a pasar mañana y Dios ha establecido, de acuerdo a Hebreos 9:27, que los seres humanos mueran una sola vez y después juicio. Ya no hay oportunidad de salvación después de la muerte. Por eso debemos buscar al Señor hoy. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo y Él vino porque nosotros no podemos salvarnos, estamos perdidos, estamos separados de Dios. Por eso el Señor Jesucristo vino a buscarnos. ¿Y qué quiere el Señor Jesucristo? Bueno, quiere que acudamos a Él, quiere que confiemos en Él de todo corazón, que nos arrepintamos de nuestro pecado y por medio de la fe le busquemos para salvación. Por eso te ruego, te invito, si tú no has buscado a Dios, si no has acudido a nuestro Señor Jesucristo, te invito a que hoy pongas tu fe en Él, que te arrepientas de tu pecado, que lo reconozcas y te arrepientas y pongas tu fe para salvación únicamente en el Señor Jesucristo. Ahora, vimos en
Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. También vimos en el Evangelio de Lucas 18 que este hombre ciego, cuando habla o llama al Señor Jesucristo, que le grita, le dice, Hijo de David. ¿Por qué creen que este hombre ciego le llama a nuestro Señor Jesucristo Hijo de David? Bueno, encontramos aquí que este hombre, al decirle Hijo de David, este hombre está reconociendo que el que va pasando por ahí no es cualquier hombre. Este hombre, el Señor Jesucristo, es el Mesías. El ciego reconoce que Él es el Salvador que Dios había prometido. Por lo tanto, le reconoce y le nombra Hijo de David. Sabemos que el Salvador viene por la descendencia de David y el pueblo de Israel esperaba a su Salvador. Y este hombre ciego reconoce que ese hombre que va ahí, el Señor Jesucristo, que va caminando ahí, es ese hombre, es el Salvador, el Mesías prometido por Dios. En Lucas 18:41, Jesús le pregunta, cuando escucha que le llama este hombre ciego, el Señor Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y vemos la respuesta del ciego. El ciego no se lo piensa, ¿verdad? No titubea, le dice, Señor, quiero ver. Este hombre no quería otra cosa. Él sabía con quién estaba hablando. Él sabía que estaba hablando con el Todopoderoso que podía devolverle la vista. Y no titubea y le dice, Señor, quiero ver. Y vemos en el versículo 42 un testimonio de quién es Jesús. Jesús es Dios. Dios creó todas las cosas por medio de la palabra. Él lo decía y todo fue creado. Y Jesús le responde, el Señor Jesucristo le responde, recibe la vista, tu fe te ha sanado. El Señor Jesucristo, solo con la palabra, le dice, recibe tu vista, tu fe te ha sanado. El hombre ciego no tuvo que pagarle al Señor Jesucristo, darle algo a cambio para que le sanara. Solamente el Señor Jesucristo le sanó, le devolvió la vista, solamente porque este hombre puso su fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó en el versículo 43? Bueno, vemos el milagro. Este hombre que puso su fe en el Señor Jesucristo recobró en un instante la vista. ¿Y qué hizo? Glorificó a Dios y comenzó a seguir a Jesús. Los que lo vieron, todos los que vieron, los que fueron testigos de este milagro, también dieron alabanza a Dios. Y comentábamos que esto pasó, nos dice ahí la cita bíblica, cuando el Señor Jesucristo entraba a una ciudad que se llama Jericó. Ahora vamos a leer en Lucas 19, versículos 1 al 10, para ver lo que pasó en Jericó. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que éste también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos información de otro hombre, de nombre Zaqueo, y nos dice que era un hombre de baja estatura, nos dice que era un recaudador de impuestos. De hecho era un hombre importante porque dice que en el versículo 2, dice que
que era jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces era un hombre importante. Y este hombre, por su baja estatura, sabemos, imaginamos la escena, Jesucristo, por los milagros que ha hecho, le acompañaban muchas personas, y Zaqueo, por su baja estatura, no se alcanzaba a distinguir, no alcanzaba a llamar la atención del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace este hombre, Zaqueo, para llamar la atención del Señor Jesucristo? Bueno, nos dice que cuando la multitud le impedía ver, ¿qué hizo? Bueno, dice que se adelanta corriendo y se sube a un árbol para verlo, ya que el Señor Jesucristo iba pasando por allí. Igual que el otro hombre, el hombre ciego que vimos hace un momento, igual Zaqueo no iba a perder la oportunidad de tener contacto con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay que entender un poco quiénes eran los recaudadores de impuestos. Estos hombres que trabajaban como recaudadores de impuestos, como Zaqueo, eran personas no bien vistas, eran personas incluso despreciadas por todo el pueblo de Israel, porque recordemos que Israel en ese tiempo estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Por lo tanto, los recaudadores de impuestos como Zaqueo trabajaban para el Imperio Romano. ¿Y qué tenían que hacer? Bueno, tenían primero que cubrir la cuota de las contribuciones que tenían que entregar al Imperio Romano, y después de completar la cuota, ellos recibían la parte con la cual se quedaban como pago de su trabajo. Por lo tanto, algunos recaudadores de impuestos abusaban y cobraban de más para que les quedara más dinero para ellos. Ellos defraudaban en muchas ocasiones a las personas, al pueblo de Israel, y también es probable que, además de su baja estatura, pues es probable que también por eso no le ayudaban para que él pudiera ver al Señor Jesucristo. Y para poder verlo, vemos su decisión. Zaqueo se adelanta corriendo y trepa a un árbol. Y no le importó ser jefe de los recaudadores de impuestos. Tal vez no, pues era tal vez hasta un poco ridículo, ¿verdad? Imaginen un hombre trepando un árbol, ¿verdad? Para llamar la atención. Pero a Zaqueo no le importó. Él quería estar cerca del Señor Jesucristo. En la Reina Valera sabemos que el árbol era un sicomoro, y él pues subió y se sujetó de la rama, se aferró a la rama del árbol y no le importó nada, solamente él quería ver al Señor Jesucristo, él quería llamar la atención de él. Y vemos un esfuerzo de este hombre, de Zaqueo. ¿Por qué creen que Zaqueo se esforzó tanto? Tal vez como en la actualidad, ¿verdad? Que les hablamos a las personas de Jesús y es como si Jesús fuera pasando en ese momento en sus vidas, y ¿qué hacen las personas? Pues ignoran, ¿verdad? No ponen su fe en Jesús. Pero no así Zaqueo. Zaqueo vio la oportunidad de que va pasando el Señor Jesucristo, y él ve la oportunidad y no la quiere desaprovechar, no quiere dejarlo para otro día. ¿Y por qué creen que él se esfuerza tanto? Bueno, este esfuerzo de Zaqueo de estar cerca del Señor Jesucristo, pues es evidente que por lo que pasa, ahorita lo vamos a ver a continuación, por lo que pasa después, es evidente que Zaqueo reconocía que en su vida él había cometido pecado. En su oficio como recaudador de impuestos, probablemente en su trabajo él también se había equivocado y había cometido pecado, y él reconocía y sabía quién iba ahí pasando, por eso quería estar con el Señor Jesucristo. También vemos que él tenía la esperanza de ser perdonado
porque se había dado cuenta que el que estaba ahí era el único que podía perdonar pecados, porque él que iba pasando ahí era el Mesías, el Salvador. Cuando Jesús llegó al lugar donde estaba Zaqueo, ¿qué hizo? ¿Y qué le dijo a Zaqueo en el versículo 5? Vamos a leerlo. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. El Señor Jesucristo es Dios y él sabía que ahí estaba Zaqueo, buscándole de todo corazón. Y le dice: baja de ese árbol, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Y qué hace Zaqueo? Bueno, dice el versículo 6 que Zaqueo bajó apresuradamente y muy contento Zaqueo recibió al Señor Jesucristo en su casa. ¿Y por qué creen que Zaqueo no tardó en bajar y recibir al Señor Jesucristo en su casa? ¿Y por qué creen que Zaqueo estaba muy contento? Esto es muy importante que reflexionemos cuando leemos la Escritura, ver la información que encontramos en ella, y podemos aquí entender lo que Zaqueo estaba pensando, lo que Zaqueo había decidido. Y Zaqueo, por su oficio, recaudador de impuestos, probablemente Zaqueo era un hombre amante al dinero. No era, dijimos, no era cualquier recaudador, era jefe de los recaudadores de impuestos. Era un hombre que había destacado y había sido nombrado jefe de los recaudadores de los impuestos. Pero como muchas personas, este hombre Zaqueo no encontró en el dinero la satisfacción que él necesitaba en su vida. Él no tenía contentamiento con el dinero con el cual él ya tenía. Y por lo tanto él vio al Señor Jesucristo y encontró en él por primera vez ese contentamiento, esa alegría que solamente encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quienes le buscamos de todo corazón. Y solamente Jesucristo puede hacerlo, porque solamente Él puede dar a la humanidad lo que la humanidad necesita. El dinero no puede hacerlo. Por lo tanto, Zaqueo estaba muy contento porque el Señor Jesucristo iba a ir a su casa. Zaqueo le iba a recibir. Y según el versículo 7, nos dice que muchas personas que estaban ahí empezaron a murmurar. ¿Por qué creen que murmuraban? Bueno, veían muchas personas al Señor Jesucristo, muchas personas le seguían, algunos ya habían reconocido, gracias a Dios, que Él era el Mesías y le seguían, otros lo veían como un maestro, pero todas las personas que lo veían empezaron a murmurar. ¿Por qué? Bueno, porque dijeron, ¿por qué Jesús ha ido a hospedarse a la casa de este hombre pecador? Y ya estando en su casa, ¿qué dijo Zaqueo? Bueno, el Señor Jesucristo, estando ya en la casa de Zaqueo, Zaqueo reconoce su pecado y él quiere restituir, ¿verdad?, el daño que había hecho por su pecado. Y dice Zaqueo que si en algo él habría defraudado a alguien, él le devolvería 4 veces más la cantidad que sea. Esta decisión de Zaqueo es una prueba de su conversión, de su fe en el Señor Jesucristo. Es una prueba genuina, es una prueba de que buscó al Señor Jesucristo de todo corazón. Y es el fruto de la salvación. El fruto de la salvación es evidente, ¿verdad? Todo hombre o mujer que se convierte a Cristo, viene después el fruto de la salvación. El testimonio de un hombre que ahora es salvo y que es salvo por la fe y no por obras. Zaqueo no iba a estar bien con Jesús, no iba a ir al cielo cuando él muriera por restituir la 4ª parte a quienes había defraudado, o incluso él estaba dispuesto a dar la mitad de sus bienes a los pobres, pero nada de eso le iba a llevar al cielo.
porque solamente nuestra fe en el Señor Jesucristo nos permite ir al cielo, nos permite ser perdonados. Pero las obras que ahora está haciendo Zaqueo son el fruto de la salvación. En la ley dada por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel, cuando un hombre tenía que hacer restitución por algún dinero mal habido, este hombre tenía que dar el entero o el dinero, pero tenía que agregarle además una quinta parte como restitución. Por lo tanto, Zaqueo pues estaba obligado a hacerlo, y él no solamente iba a dar lo que le obligaba la ley, sino que Zaqueo iba a dar más. Él iba a dar 4 veces más. Y es entendible esto, que Zaqueo quisiera cumplir con la ley y dar 4 veces más la cantidad que sea, porque en la ley estaba escrito y le obligaba. Pero aún más quería hacer Zaqueo como fruto de su salvación. Él dice que quería dar la mitad de sus bienes a los pobres. Gloria a Dios, ¿verdad? Zaqueo quería como testimonio, como obra ya de su salvación, ¿verdad? No para salvación, repito, son frutos de su salvación. Él quería dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y es el cambio que todo pecador experimenta. Zaqueo, antes de conocer a Cristo, no le incomodaba defraudar a las personas. Al contrario, yo creo que entre más defraudaba y más veía que incrementaba su riqueza, pues él no sentía nada, él estaba bien y no tuvo compasión de las personas, seguramente muchas personas pobres que iban y cumplían con su contribución al Imperio Romano, y Zaqueo no tuvo compasión. Pero ahora, con su conversión a Cristo, por su fe en el Señor Jesucristo, ahora vemos un gran cambio. Ya no tiene amor al dinero, ahora tiene compasión hacia los pobres, y él no estaba satisfecho con cumplir con la ley, sino que él quería hacer más y quería dar la mitad de lo que él poseía a todos los pobres. Ahora vamos a ver en Mateo 13:22 qué nos dice acerca del engaño de las riquezas. Dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Entonces, hermanos, con este versículo, ¿qué creen que es el engaño de las riquezas? ¿Y qué tiene que ver esto con Zaqueo? Bueno, Zaqueo antes de Cristo, él tenía amor al dinero y creía que las riquezas le iban a satisfacer. Pero tristemente no es así. El engaño de las riquezas es la mentira de que las riquezas pueden satisfacernos. Hay personas ricas, ¿verdad?, que tristemente en el dinero no encuentran la satisfacción que requieren en su vida. Hay noticias, ¿verdad?, como incluso personas que materialmente pueden tenerlo todo, vemos que tristemente pierden la vida, llegan a quitarse la vida porque las riquezas no satisfacen lo que solamente Dios puede satisfacerle. Pero incluso el engaño de la riqueza no solamente afecta a aquellos que tienen mucho, sino también a los pobres, personas que tristemente están en la pobreza, pero están buscando la riqueza y esperando o confiando en la mentira que cuando lleguen a ser ricos, la riqueza les va a satisfacer. Hay muchas personas que tristemente están así, buscando hacerse ricos, esperando encontrar algo que no les va a satisfacer, porque solamente el Señor Jesucristo es quien lo satisface. Ahora regresemos a Lucas 19:9 para ver qué le dijo el Señor Jesucristo a Zaqueo por lo que él había decidido hacer. Dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que éste también es hijo de Abraham.
El Señor Jesucristo le dice a Zaqueo que la salvación había llegado a su casa, a la casa de Zaqueo, ya que Zaqueo también era hijo de Abraham. ¿Y qué significa este llamado de ser hijo de Abraham? Bueno, así como Abraham, vemos en el Antiguo Testamento que Abraham fue salvo por su fe en el Salvador venidero, en el Salvador que Dios había prometido enviar. Asimismo, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, en el Salvador que llegó hace 2000 años, que cumplió la promesa de Dios, todos los que somos salvos por fe en el Señor Jesucristo, también somos llamados hijos de Abraham. Y los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, no son por sangre, dice la Escritura, sino que son por fe. Todos aquellos que somos salvos, todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos llamados hijos de Abraham. Al Señor Jesucristo lo habían criticado por haber ido a la casa de Zaqueo. ¿Y cómo justifica el Señor Jesucristo haber ido a la casa de un pecador? En el versículo 10, en Lucas 19:10, lo vamos a leer. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo no vino a buscar a los justos, porque no hay ningún justo, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino a salvar, vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y Zaqueo reconoció que él estaba perdido por su pecado. Por eso encontró al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo dejó ser encontrado. En estos pasajes que vimos, acabamos de ver a un hombre ciego y a Zaqueo, que ambas personas pusieron su fe en el Señor Jesucristo y ellos recibieron lo que solamente el Señor puede darles. Nadie más puede darles lo que el Señor Jesucristo les dio a ellos. Sus vidas, después de conocer al Señor Jesucristo, de poner su fe en Él, fueron cambiadas con un poder sanador. Vemos que el ciego recobró la vista y vemos también que la vida de Zaqueo fue transformada. Y Zaqueo dio el fruto que dio testimonio de su fe. Y así como por su fe Cristo cambió la vida de ellos, ahora quiero terminar con una pregunta. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, Cristo es todopoderoso, y quiero terminar con esta pregunta. ¿Hay algo que usted necesita de Cristo en este día? Busque a Jesús de todo corazón. Si no es salvo, usted necesita la salvación, busque a Dios, busque al Señor Jesucristo de todo corazón. Y si usted ya es salvo y necesita algo en este día, busque al Señor Jesucristo, porque solamente el Señor Jesucristo puede dar aquello que usted necesita. Vamos a terminar orando este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos el aliento que necesitamos. En ella encontramos todo aquello que el mundo no puede darnos y que satisfaga lo que nosotros necesitamos, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. Gracias porque necesitábamos salvación y tú nos diste salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Y también, Señor, tú puedes darnos todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, Señor, pero que en el mundo no podemos encontrar. Gracias porque en ti estamos satisfechos, Señor. Como hijos tuyos estamos completos y no necesitamos más, Señor. Gracias también porque tú eres un Dios que tiene misericordia hacia nosotros. Y gracias porque cuando te buscamos de todo corazón, tú te dejas encontrar, Señor. Y gracias porque a nadie rechazas, Señor, a todo aquel que se humilla y te busca de todo corazón, te encuentra, Señor. Te doy gracias por este tiempo de la palabra. Pedimos, Señor, que podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor. Y te doy gracias también por quienes están viendo este estudio, que sea de mucha bendición, Señor. Y gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Lo hacemos, Dios, para honrarte a ti, para glorificarte a ti, porque eres el único digno de toda honra y toda gloria. En el nombre de Cristo
Oramos. Amén.